Soy Angelina Costa Palacio, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Córdoba y diputada por el Partido Socialista por Córdoba, además de portavoz de universidades en el Congreso. Y ahora estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues le vamos a hacer la primera pregunta, que desde mayo de 1979 el PSOE renunció al marxismo y Felipe González se denominó socialdemócrata. ¿Por qué cree usted que fue necesaria esta separación con la filosofía de Marx? En mi opinión, es que había que ponerse al día en todo lo que las cuestiones del marxismo, que era una filosofía muy general para los partidos obreros. Ya el Partido Comunista, que se defendía ser el defensor de las esencias marxistas, por así decirlo, pues había ya tomado una deriva contra de lo que había hecho la Unión Soviética, en aquel momento la Unión Soviética, y entonces el Partido Socialista intentó en el 79, ya con el liderazgo de Felipe González, sin perder las siglas del Partido Socialista Obrero Español. Lo de obrero tendría que ver con la propia fundación por Pablo Iglesias, ha hecho ahora 135 años de la fundación del partido, no olvidar esa esencia obrera y por tanto, en cierto modo, muy de acuerdo con el marxismo, pero ya la tendencia europea y la vocación europeísta de Felipe González, como después se demostraría, hizo que se homologara con otras corrientes que no eran exactamente marxistas y sí socialdemócratas o socialistas. Esa fue la razón que entonces se dio y que entonces pues, se tomó como decisión, y fue una decisión muy dolorosa para el partido, para muchos miembros del Partido Socialista, sobre todo aquellos que habían tenido una función en la clandestinidad fuera y dentro de España. Y actualmente se podrían encontrar algunos resquicios del marxismo en el partido. Sí, por lo pronto hay una corriente dentro del Partido Socialista que se llama Izquierda Socialista, que es, por así decirlo, más marxista, pero sin estar en esa corriente establecida, hay compañeros que son marxistas, están mucho más cercanos al marxismo y todavía conservan su estructura. Esto dentro de un partido como el nuestro, que además es tan antiguo y ha gobernado durante tantos años, porque ha gobernado en democracia más que otros partidos, y que siempre se dice que como partido de gobierno tiene que ser de acuerdo con lo que la mayoría de la sociedad española, no puede ser algo totalmente diferente, ¿no? Sino que tiene que adecuarse a lo que sería el sentir ideológico de la propia sociedad, ¿no? Se parece mucho a lo que es la sociedad española y por tanto había, como por así decirlo, como familia, estaban los guerristas, que eran mucho más marxistas, que los felipistas, que podrían ser más socialdemócratas, ¿no? Pero en la estructura y en todo lo que significa la ideología del partido queda mucho de marxismo. Claro que el marxismo no puede ser la teoría de Marx, porque esto ha quedado muy desfasado ya en el siglo XXI. Bueno, y también en relación con esta pregunta, ¿se podría considerar el marxismo vigente en la actualidad o con el paso de los años decimos que ha quedado obsoleto? Todas las ideologías han quedado, obsoletas, no obsoletas, porque tienen todavía una virtualidad y tienen una eficacia, y el marxismo creo que podríamos estar ahora más necesitados de más marxismo que lo que hace unos años, ¿no? Porque efectivamente todas las conquistas de la clase trabajadora que tienen su base ideológica, aunque muchas veces no se haya leído Capital, que por cierto es bastante tocho, bastante grande, pues sí son derivados de la teoría marxista. Y tiene todavía virtualidad, pero se ha tenido que ir adecuando al paso de los tiempos y de la sociedad. Pero sigue siendo muy necesario una ideología marxista, por supuesto que está bien aplicada, ¿no? Que es difícil, la aplicación del marxismo como tal ideología, como tal filosofía, es muy difícil de aplicar. ¿Y por qué se podría considerar que cuando el marxismo, cuando se llevó a cabo con la URSS y la República Democrática
fracasó? Porque casi todas estas ideologías tan definidas, y lo es el marxismo, las estructuras son muy inflexibles. Hay mucha, como si dijéramos, supeditación de unos a otros, y claro, en la práctica es muy difícil de llevar. O sea, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el reparto de la riqueza, en el reparto de las cargas de trabajo, el reparto de los salarios, todo esto a todos nos entusiasma y todos lo abrazamos porque verdaderamente es lo que queremos, ¿no? Que sería el marxismo. Siempre se ha dicho que el marxismo y las teorías, el marxismo y el socialismo es lo más parecido que puede haber a la política, a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? ¿Quién no quiere esto, no? Pero luego ya en la aplicación es donde verdaderamente fallaron. La prueba es que cuando han caído esos regímenes que se declararon marxistas 100%, aunque algunos ya no lo eran, pues se han provocado lo que estamos viendo ahora, pues de la propia Rusia o de la propia China o del propio régimen de Castro, que son los baluartes de un marxismo distinto en cada sitio, porque se tiene que adecuar también, no es el mismo la ideología marxista de Hispanoamérica o de Iberoamérica que la europea o que la oriental, son distintos modos, pero verdaderamente esta es de fallo, o sea, la aplicación durante tantísimos años de lo que sería una estructura muy inflexible del poder. Podríamos considerar que entonces, digamos, el egoísmo de aquellos que llegaron al poder superó al propio marxismo, a la doctrina que ellos defendían. Superó y lo desgastó y lo desvirtuó sobre todo. Eso pasa con todas las ideologías. Algunas afortunadamente ha pasado así, no me refiero concretamente a esta, pero sí a todo lo que sería el nazismo o el fascismo, que son igualmente que no tienen nada de democracia, por así decirlo. En el momento en que hay una democracia interna en los partidos y que el amo político no dice la última palabra siempre, toda esta sumisión que tienen estos partidos, los partidos, no el marxismo, sino los partidos que derivan del marxismo, pues afortunadamente o se han puesto al día o han desaparecido. Ya lo está. El otro punto sería el capitalismo puro y duro, que era verdaderamente lo que ocurre ahora con los neoliberales, con el neocon que se llama, los conservadores, etc. Pero claro, no todo lo progresista es marxista. Podríamos imaginar a un partido demócrata americano como marxista, ¿no? Muchísimo menos. Son un poco más progresistas que los republicanos, pero no es nuestro concepto europeo de partido de izquierda, por así decirlo, o progresista, como queramos llamarlo, socialdemócrata, o comunista, o de izquierda en general. Bueno, y podemos considerar que los movimientos sociales de la actualidad, como el 15M o la Acampada de Dignidad, son próximos afines al movimiento marxista. Yo quisiera pensar que sí, pero me parece que no son, desafortunadamente no. Hay algunos que sí, efectivamente lo son, y son militantes de partidos de izquierda que se consideran marxistas. No el mío, pero sí, por ejemplo, Izquierda Unida, ¿no? Algunos han salido del 15M o del Partido Comunista. Pero los grupos del 15M, que han dado lugar a una serie de plataformas de lo más variado, ahora están más de moda las plataformas que los propios partidos políticos, que estamos un poco denostados, tiene más fuerza una plataforma, porque efectivamente es así, en internet o en las redes sociales, que puede ser un partido político de 135 años de historia como tiene el mío, ¿no? Porque las circunstancias son muy diferentes y la capacidad de llegar a un público muy heterogéneo es mucho más fácil por medio de esta plataforma. El 15M fue un movimiento, en mi opinión, muy interesante, que llamó además, claro, es muy variado,
pero que llamó la atención de los partidos políticos tradicionales, por así decirlo, de cualquiera, no solamente de los mayoritarios, sino también de los minoritarios, pero luego, como todo, no han sabido articularse dentro de un sistema y se han diluido prácticamente, ¿no? La mayoría de los que han salido del 15M o han formado otras plataformas políticas y se han convertido en partidos, pero ya no es aquella contestación que, por otra parte, es muy, a veces, preocupante, porque el no nos representa, que sería el grito de esto, puede llevar en algunos casos no solamente a rodear el Congreso ni nada, sino a no creer en las instituciones democráticas que tanto esfuerzo nos han dado conseguirlas en nuestro país, después de 40 años de dictadura. Y si nosotros nos representamos porque nos han votado los ciudadanos, ¿quién representa entonces? ¿Aquel que entra con el tricornio y dice todos al suelo? No. O quitar a vosotros, pero la fuerza del recambio y del cambio tiene que ser por los votos, o sea, tiene que haber unos representantes, tiene que haber unas instituciones democráticas, claro está. Ha sido verdaderamente, no ha sido, vamos, yo creo que se tendría que haber aprovechado mucho más. Claro, es verdad que no se ha encauzado el descontento, se ha intentado por parte de algunos políticos, de algunos partidos, encauzar este descontento. Pero era tan sumamente variado, ahí se hablaba pues, de cuestiones puramente académicas, se hablaba de representaciones democráticas, se hablaba de muchas cosas y todo no puede ser puramente asambleario, porque llega un momento en que tú no puedes estar preguntando y volver a preguntar y votar y volver a preguntar. Esto es imposible, no sé. Todo tiene que funcionar por unos cauces que pueden ser buenos o malos, pero es lo que nos hemos dado los españoles y entonces a partir de ahí en esta democracia representativa, votar a quien quiera, pero esos sí son tus representantes, estos que lo han votado. Han salido porque si no lo has votado tú, alguien lo ha votado. Un número bastante grande de personas han votado a ese representante. Y bueno, para ir terminando, encontrándonos como nos encontramos actualmente en una situación de crisis, no solamente económica, sino también política y social. De valores. De valores, exactamente. ¿Qué podría aportar el marxismo para, digamos, solucionar este problema? Pues un marxismo, una ideología marxista y una filosofía marxista bien digerida, bien conocida y no tópica, por así decirlo, ni de eslogan, podría servirnos mucho, porque los valores de la ideología marxista y el marxismo en general, la filosofía marxista, partía de la igualdad de oportunidades, de que una persona, se decía un hombre, pero bueno, pues querían decir una persona, no un hombre como tal masculino, sino no es más que otro por razón de su nacimiento. Todo esto son los cimientos y los fundamentos de la sociedad democrática. Todos somos iguales ante la ley, uno no es más que otro, el dinero no, la clase social es posible traspasarla, o sea, eso que se llama el ascensor social, o sea que una persona que no haya tenido posibilidades económicas tiene los mismos derechos, tiene los mismos deberes, los mismos derechos que uno que lo tenga. Todo eso en una época de crisis es cuando más se necesita. Y eso parte profundamente la filosofía marxista bien entendida. Luego ya, claro, si lo que ocurre es que unos, desde la ideología marxista o utilizándola, la utilizan para ponerse por encima de otros, pues no hemos hecho nada. Se llamará marxista, pero solamente será una etiqueta. ¿Y podríamos considerar que el estado del bienestar, los pilares del estado del bienestar son marxistas? El origen sí, pero efectivamente es la socialdemocracia la que hace el estado del bienestar. Por razones, así, ahí sí que podríamos decir economicistas, razones económicas. O sea, es verdad que el Estado, no llevándolo al extremo de lo que eran los países comunistas, el Estado es el que recoge
los impuestos y es el que reparte por igual o en una circunstancia en que, en que sea de una manera transversal y lo revierte en lo que llamamos pilares del bienestar. En el momento en que eso se trunca, como está ocurriendo ahora mismo, pues empiezan las diferencias sociales. Por ejemplo, si yo no puedo ir al médico porque tengo que pagar algo de medicina, bueno, la medicina ha sido universal y para todos. Si yo tengo que elegir entre comer y pagar unas medicinas, como está ocurriendo en algunas comunidades, o entre comer y que mi hijo vaya a la universidad porque no puede pagar las tasas, etcétera, etcétera, eso ya supone una desigualdad de clase. La clase más pudiente es la que tendrá acceso a eso y los demás no podrán. O sea que eso que se había conseguido después de mucho esfuerzo, que es lo que llamamos el estado del bienestar, como la ley de dependencia, como la sanidad pública y gratuita para todos. Bueno, gratuita quiere decir que no haya que hacer un copago, porque gratuito no es nada, es verdad que viene de los impuestos de todos, pero que no se mire si una persona es de un sitio o de otro, si tienen todas las posibilidades académicas, todos por igual, si se le exige a un estudiante para beca la misma nota que uno que no necesite beca, que en la actualidad no es así. O sea, en la actualidad el becario necesita un umbral de 5,5 para el acceso y un 100% en la mayoría de las universidades para mantener su beca, y uno que no tiene beca puede entrar con un aprobado y su padre puede estar pagándole hasta el final de que quiera terminar la carrera sin ninguna prisa, sea la carrera que sea. Ahí hay una desigualdad, ahí no hay una oportunidad, hay una igualdad de oportunidades. La socialdemocracia y el Partido Socialista había conseguido que el derecho no fuera un premio, la beca no fuera un premio, sino un derecho. O sea, uno tiene derecho porque es estudioso y además tiene unos condicionamientos sociales que tiene que pedir una beca. Y eso todo el mundo tiene derecho, pero claro, si es un premio, el esfuerzo hay que premiarlo y ya se premiaba. Pero bueno, no solamente que sea un criterio y no se tiene por qué premiar a una persona que sea peor estudiante, ¿no? O sea, es una cuestión que verdaderamente el estado de bienestar viene sobre todo de la socialdemocracia. Ahora que estamos criticando tanto a Alemania, fue la socialdemocracia alemana la que verdaderamente puso en marcha lo que hoy conocemos como estado de bienestar. Y que luego lo continuaron los conservadores alemanes. Y entonces estaba gobernando Felipe González aquí y estaba gobernando los conservadores alemanes, y sin embargo consiguieron que se respetara el estado del bienestar, y que ahora mismo en algunos países como el nuestro se ha truncado, pero no por razones económicas, por razones ideológicas, desgraciadamente. La ideología es muy importante. ¿Queréis alguna cosa más? Agradecerle sobre todo... Yo encantada, me ha gustado mucho.